Dios te bendiga muchísimo, te habla y te saluda tu hermano y tu amigo Enzo. Bueno, primero que nada, espero hayas podido pasar una feliz y una muy bendecida Navidad. Este, y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante controversial, diría yo, en el mundo evangélico, un tema que hasta día de hoy sigue siendo de debate y un tema que suele tener a varios cristianos un tanto confundidos, ¿no? Porque obviamente es un tema muy polémico. Y como todo tema polémico, obviamente lo que tratamos de hacer es obviamente no. Nuestra intención no es pelear con aquellos que piensan diferente, sino más bien dar nuestra opinión justamente argumentando conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar el tema de el libre albedrío y la predestinación. ¿Existe el libre albedrío? ¿Será que verdaderamente nosotros tenemos la libertad para aceptar o rechazar la salvación que Dios nos ofrece? ¿O será que somos seres que ya estamos predestinados por Dios, ya sea para salvación o para condenación en algunos casos? Bueno, hay un teólogo que fue muy popular en los tiempos de la Reforma, que vivió en el siglo XVI, llamado Juan Calvino, que justamente él popularizó esta famosa teoría de la predestinación, que enseña que todo está en la soberanía de Dios y Dios en su soberanía elige a unos para salvación y a otros condenación, y Dios ya los eligió simplemente en su voluntad soberana desde antes de la fundación del mundo. O sea, no es que según esta perspectiva, no es que el hombre tenga la opción de elegir aceptar o rechazar la salvación, sino que Dios en su soberanía, elige a quienes quiere salvar y a quienes pues simplemente no le quiere ofrecer su salvación. Bueno, generalmente los que suelen apoyar, perdón, justo me muevo un poco, la teoría o la teología de la predestinación, suelen citar versículos como los que voy a citar a continuación. Obviamente no voy a poder citar todos los versículos porque obviamente esto ya sería para profundizar en un video que se me haría muy largo, pero bueno, mi intención es tratar de citar algunos versículos. Lo primero que quisiera tocar ¿es bíblica la predestinación? ¿Tenemos libre albedrío? Y en caso de que ambas respuestas sean sí, ¿serían acaso compatibles el libre albedrío y la predestinación? Bueno, vamos primero. ¿Es bíblica la predestinación? Bueno, los que suelen decir que sí suelen citar pasajes como los que voy a citar a continuación. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Jesús diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ves? Acá muchos te dicen, Jesús mismo te está diciendo que nadie puede venir a Él a menos que sea el Padre que lo traiga. O sea, en otras palabras, nosotros no tenemos la capacidad para venir a Cristo si no es el Padre quien nos trae. Otro versículo que también citan, mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Otro versículo, ¿ves? Que ellos afirman para decir, ¿ves? Acá Jesús mismo te está diciendo que vos no elegiste a Cristo, vos no tuviste la libertad para escoger tu salvación, sino que fue Cristo quien de antemano eligió que vos seas salvo. Eso es lo que también muchos van a utilizar, perdón que me mueva de acá para allá. Estos son lo que van a utilizar para decir justamente que no hay libre albedrío. Podríamos citar más versículos, como por poner un ejemplo, vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 9, cuando dice, justamente hablando acerca de el nacimiento de cuando iban a nacer Jacob y Esaú, que dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y acá es donde muchos hasta justifican lo que es la doble predestinación, que la doble predestinación ya sería que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Y muchos dicen, ves, acá te dice que Jacob y Esaú ni tan siquiera habían nacido, no habían hecho aún bien ni mal, y Dios ya había elegido un propósito para con cada uno de ellos antes de que ellos ni tan siquiera existieran, de ni que tan siquiera hubiesen nacido, ni hubiesen hecho bien y mal, como te lo está diciendo acá la misma palabra. Podemos ir a otros versículos, como por poner un ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado, acá aparece la palabra predestinación, para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, acá dice que Él en amor nos predestinó, o sea que sí, Dios nos predestinó, y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ahora, ¿cuándo nos eligió Dios? Antes de que todo este universo fuese creado. Y bueno, y estos son, entre otros, los pasajes que suelen citar para argumentar a favor de la predestinación y de que el ser humano no tiene libre albedrío para aceptar o rechazar la salvación, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió a quienes Él quería salvar de antemano, ¿no? Dios dijo, antes de que el mundo fuese creado, en su soberanía, Él dijo, simplemente a Enzo lo voy a salvar, a ti que estás mirando este video, que eres creyente, a ti te voy a salvar, y bueno, y los que no se salvan, pues simplemente no se salvan porque Dios no les dio la oportunidad de que se salvaran. Ahora la pregunta ¿es esta la predestinación de la cual habla la Biblia? ¿La Biblia habla de la predestinación? Sí, lo acabamos de leer. Sí, Dios predestinó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía predestinados a aquellos a quienes Él iba a salvar. Eso sí es bíblico. Pero la pregunta es, ¿será que como interpretaba la predestinación Juan Calvino es como la Biblia nos lo muestra? Bueno, ya hemos respondido a la pregunta de que sí es bíblica la predestinación. Ahora la pregunta es, ¿el libre albedrío es bíblico también? Muchos dicen, bueno, la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia, y es verdad, la palabra en sí mismo, libre albedrío, no aparece en la Biblia. Pero el concepto de libre albedrío es que el hombre tiene la libertad de tomar sus decisiones sin que haya algo externo que lo obligue a tomar sus propias decisiones. Y la pregunta es, ¿esto coincide con la Biblia? Pues vamos a, por poner un ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dios dice, a los cielos y a la tierra por testigo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Acá Dios dice, os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora la pregunta es, si Dios ya predestinó de antemano a los salvos, si lo interpretamos la predestinación como Juan Calvino, porque Dios quiso que solamente esas personas fueran salvas, y Dios no quería salvar a las otras personas, entonces, ¿cómo Dios dice acá, a los cielos y a la tierra pongo por testigo delante de vosotros que les puse la vida y la muerte para que ustedes elijan? ¿Acaso Dios está actuando en hipocresía?
al decirnos elige la vida por encima de la muerte. Yo pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición enfrente tuyo para que vos elijas. Vamos a seguir con... Perdónenme que justo estoy con una mano estoy teniendo el celular con el cual me estoy grabando y con la otra mano estoy buscando los versículos, así que discúlpenme si suelo demorar un poco. Bueno, vamos a buscar Ezequiel capítulo 18, donde dice, que Ezequiel capítulo 18 versículo 23, donde dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Acá te está diciendo claramente que Dios, es una pregunta retórica obviamente, ¿no? Donde Dios está diciendo, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá el impío si se apartare de sus caminos? Acá te está diciendo claramente que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios lo que quiere es que el impío se aparte de su mal camino para que justamente pueda vivir, para que pueda tener la vida. Y más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces acá lo que te está diciendo es que tenemos libre albedrío tanto para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios como lo malo delante de los ojos de Dios. Y que tanto el que está caminando por buen camino, si tomase la decisión de renunciar a ese buen camino e irse, no le valdrían de nada todas las cosas buenas que hizo en el Señor. Y de la misma manera, si el que vive de mala manera delante de los ojos de Dios se arrepintiera y viniera a Dios, pues simplemente Dios lo aceptaría porque Él no quiere que el impío se pierda. También podemos citar versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí la Biblia sí te dice que Dios nos da la posibilidad de poder elegir. Ahora, también Jesús dijo acerca de Jerusalén, 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 cuántas veces quise protegerlos como las gallinas protege a sus polluelos, pero ustedes no me dejaron. O sea, ustedes no quisieron, les dice, ustedes no quisieron que yo los proteja. Entonces podemos ver que no es que Dios no quiso, o sea, nadie se va a perder porque Dios no haya querido que se salve, sino que la decisión de salvarse o de perderse es decisión del hombre, porque el hombre tiene un libre albedrío, el cual Dios le dio y el cual Dios no quebranta. Pero Enzo, ¿cómo explicamos todos los otros versículos que dice que Dios nos predestinó? ¿Cómo explicamos el hecho de que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? ¿Cómo explicamos versículos en el cual Jesús dijo, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes? ¿Cómo explicamos Efesios 1:4 que dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo? Bueno, primero que nada, como habíamos dicho, la predestinación sí es bíblica. Dios predestinó de antemano a los que iban a ser salvos y sí, también predestinó de antemano a los que iban a ser condenados. Ahora la pregunta es, ¿la predestinación es como la planteó Juan Calvino? No, la predestinación es compatible con el libre albedrío, sí. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8. Espera un momentito. Capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acá? Que Dios nos predestinó, pero Dios antes nos conoció. Y acá es donde está la clave para entender la predestinación como la Biblia enseña. Dios
es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente es que Dios todo lo puede. Omnipresente es que Él está presente en todos los lugares. No hay sitio en todo el mundo en el cual la presencia de Dios no pueda estar. Y Dios es omnisciente, o sea que Dios todo lo sabe. Sabe todo lo que aconteció en el pasado, todo lo que acontece en el presente y sabe todo lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, antes de que Dios crease el mundo, antes de que existiese el primer átomo en el universo, Dios ya sabía cómo íbamos a ser nosotros como personas. Dios ya sabía cómo iba a ser yo, ya sabía cómo ibas a ser vos, ya sabía cómo iba a ser cada una de las personas que está mirando este video y cada una de las personas que existen hoy en día en la actualidad, que existió en el tiempo pasado y que va a existir en el tiempo futuro. Dios ya sabía absolutamente cómo íbamos a ser todos y cada uno de nosotros. Y conforme a ese conocimiento que Él ya tenía de cada uno de nosotros, es que Dios predestinó. Entonces dice, porque a los que antes conoció, a estos los predestinó. También dice la palabra en Primera de Pedro 1:2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre. ¿Qué es presciencia? Presciencia es conocimiento, anticipado de las cosas futuras. O sea, antes de que las cosas sucedieran, Dios ya tenía conocimiento de cómo iban a ser las cosas que iban a suceder. Y conforme a ese conocimiento es que Dios nos eligió. O sea, Dios ya sabía de antemano quiénes eran aquellos, cómo íbamos a responder nosotros a ese llamado de si íbamos a aceptar a Cristo, si íbamos a rechazar a Cristo, si íbamos a tener intención en nuestro corazón de buscarle o si simplemente no la íbamos a tener. Dios ya tenía todo ese conocimiento y conforme a ese conocimiento de que Él ya sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar, es que Dios predestinó a los salvos y a los que Él ya sabía que nunca iban a aceptar su salvación, pero aún así a esas personas Dios decidió traerlas a la existencia y usarlas también para su propósito, porque al fin y al cabo todos terminan haciendo la voluntad de Dios, aún aquellos que la rechazan. Otro versículo que también cité es el de Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y luego el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Ahora, fíjate bien, hermano, cómo dice, según nos escogió en Él. Ahora, ¿quién es Él? Él es Cristo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que Dios nos escogió en Cristo. Y viendo lo que dice Primera de Pedro 1:2, Romanos capítulo 8, que dice que Dios tenía conocimiento anticipado de las cosas futuras, que Dios tiene conocimiento anticipado de las cosas futuras, y que conforme a ese conocimiento Dios nos eligió, acá podemos ver que Dios ya sabía, este versículo nos confirma que Dios escogió a los que iban a estar en Cristo. O sea, en otras palabras, Dios ya sabía de antemano que tanto tú como yo, como todos aquellos que han aceptado a Cristo, le iban a aceptar, y a estos, a los que Dios ya sabía de antemano que iban a aceptar a Cristo, a esos Dios los predestinó para salvación. Entonces, la predestinación es bíblica, sí. El libre albedrío es bíblico, sí, pero la predestinación y el libre albedrío no se contradicen, sino que Dios predestinó, sí, predestinó tanto a los salvos como a los que se van a condenar, pero Dios los predestinó conforme al conocimiento que Él ya tenía de cómo iban a ser ellos como personas. Entonces, por lo tanto, el libre albedrío nunca queda invalidado. En otras palabras, Dios no decidió por mí, pero Dios sí ya sabía desde antes de que yo existiera lo que yo iba a elegir qué hacer con mi libre albedrío. Dios ya sabía las decisiones que yo iba a decidir voluntariamente tomar. Ahora,
Bien, pero no dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sí, mi hermano, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si el Espíritu Santo no toca nuestro corazón y no nos convence, nosotros no tenemos la capacidad para por nuestra propia cuenta venir a Cristo, sino que es el Espíritu Santo quien nos tiene que convencer para que vengamos a Él. Ahora, acá es donde muchos dicen, pero bueno, entonces es Dios el que convence a las personas para que vengan o no. Sí, pero la diferencia es que Dios convence a las personas para que vengan a Él o no por medio del Espíritu Santo, pero la persona, si quiere, puede endurecer su corazón y negarse a que el Espíritu Santo le convenza. Miremos lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Acá nos dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? O sea que Dios, ese deseo de que Dios quiere el bien para nosotros es lo que hace que Dios nos quiera guiar al arrepentimiento. Entonces sí, es Dios el único que nos puede guiar al arrepentimiento. No podemos venir al arrepentimiento por nuestra propia cuenta. Pero mira lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y acá dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, o sea, para el día del juicio. En otras palabras, Dios es quien nos guía por medio de su Espíritu Santo al arrepentimiento, pero depende del ser humano decidir si abre su corazón para que el Espíritu Santo lo convenza y lo traiga al Padre, porque ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trae, o el ser humano tiene el libre albedrío de simplemente endurecer su corazón y no permitirle al Espíritu Santo que lo convenza y que lo traiga hacia Cristo. Entonces sí, el ser humano tiene la libertad para escoger o rechazar la salvación de Dios. Alguno incluso podría preguntarme, bueno, pero si Dios ya sabe de antemano, y también Romanos 9 cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, quisiera decir una cosa. Ahí Pablo está citando Malaquías 1:3, donde Jacob representa al pueblo de Israel y Esaú representa a los edomitas. Y esa palabra aborrecer en el griego es la palabra misón, que significa amar menos. No está hablando de aborrecer en el sentido de que Dios odió a Esaú, sino que Dios amó más a Jacob, que es sinónimo de Israel, de lo que amó a Esaú, que es sinónimo de los edomitas. Y bueno, y obviamente Israel es el pueblo el cual Dios eligió para darle su ley y para que naciera el Mesías, el cual iba a venir a traer salvación para toda la humanidad y el cual también tiene promesas de parte de Dios para cumplirse en el tiempo futuro. Y si leemos la historia también de los edomitas, nos vamos a dar cuenta de por qué Dios los amó menos que a Israel. Ahora, alguno me podría decir, bueno, pero si Dios ya sabía de antemano quiénes iban a salvar y quiénes se iban a condenar, ¿por qué Dios creó a los que ya se iban a condenar? Y ahí es donde entra lo que Pablo dice en Romanos 9. Hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios en su soberanía eligió a las personas y soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, como sigue diciendo Romanos 9, porque él, a pesar de que le iban a rechazar, él aún así eligió usarlos para un propósito. ¿Pero cómo usarlos para un propósito? ¿Qué? ¿Acaso Dios quería que se condenaran? No, Dios quiso salvarlos, pero ellos en su libre albedrío decidieron rechazarle. ¿Y por qué los trajo a la existencia entonces? Mire, les voy a explicar les voy a mostrar una breve ilustración. Imagínense por un momento una persona de familia cristiana que no quiere saber absolutamente nada con el Evangelio. ¿No? No quiere saber nada con el Evangelio, no quiere saber nada con Cristo, o que no sé de familia cristiana, pero que tiene conocidos evangélicos que le quieren hablar de Cristo y él no quiere oír absolutamente nada porque él dice yo estoy bien,
yo tengo mi carrera universitaria, tengo mi trabajo, tengo mi salud, tengo mi vida estable, no necesito de Cristo. Pero de momento un día va cruzando la calle y viene una persona manejando a todo lo que da, drogado, alcohólico, no respeta ningún semáforo. Podemos decir que esa persona no está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? La que viene manejando así a lo loco de esa manera. Y de momento se lo lleva puesto. El tipo queda con una complicación física. Estoy poniendo una ilustración, ¿no? No sé, queda en silla de ruedas. El tipo cae en una depresión porque ahora ya no puede continuar con su vida como la tenía antes. Y entonces esa persona, que no quería saber nada con el Evangelio, ahora, como ya no tiene todo lo que tenía antes, ahora cuando el evangelista viene y le golpea la puerta, ahora sí se la abre. Entonces escucha el mensaje del Evangelio y se arrepiente y se salva. Pero de no haber sido por ese accidente, a lo mejor nunca ni tan siquiera hubiera escuchado el mensaje del Evangelio. Y ahora, supongamos que esta persona que venía manejando a todo lo que da, que atropelló a esta persona y que siguió de largo, en otro semáforo chocó contra un ómnibus y se mató y se perdió eternamente porque no aceptó a Jesucristo. De alguna manera, esta persona que Dios permitió que viniera a la existencia terminó contribuyendo para que la otra persona se salvase. Entonces, como quiera, terminó haciendo la voluntad de Dios. A pesar de que vivió toda su vida en desobediencia a Dios. Y ahí es donde entra el conocimiento anticipado de las cosas de Dios, que Dios en su soberanía ya sabía cómo iba a hacer todo y ya tenía absolutamente todo preparado. Ahora, esta persona no es que se perdió porque Dios quiso que se pierda, Dios quería que se salvara. Pero como Dios ya sabía que esta persona no iba a querer salvarse, no iba a rechazar la salvación de Dios, entonces Dios dijo, bueno, lo voy a usar para mi propósito, que en este caso de esta hipotética ilustración que puse, el propósito sería contribuir para la salvación de esta persona que no quería saber nada con el Evangelio. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro la ilustración que quise poner. Yo sé que este tema es muy largo, hay muchísimo para profundizar y probablemente suba en el futuro videos hablando acerca hablando un poco más acerca de este tema, pero lo cierto es que nadie se pierde porque Dios así lo quiso, sino que todos tenemos el libre albedrío para aceptar o rechazar la salvación. Es verdad que Dios ya sabe de antemano quiénes la van a aceptar y quiénes la van a rechazar, pero la decisión sigue estando en ti, sigue estando en mí y sigue estando en todos los seres humanos de aceptar o rechazar a Cristo. Dios nos ama y Dios nos creó seres con un libre albedrío y en el amor hay libertad. En el amor no hay esclavitud, el amor no fuerza a nadie, el amor no obliga a nadie, sino que el verdadero amor da libertad a la otra persona para elegir si quiere amarte o no amarte. Y Dios es amor. Y Dios nos da a cada uno la libertad para elegir amarlo o rechazarlo. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Tú decides si quieres abrírsela o seguírsela manteniéndola cerrada. Por favor, ábrele la puerta a tu corazón. Pídele perdón por tus pecados y dile, Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres en él y para que seas mi Señor y mi Salvador y que pueda recibir esta vida eterna que tanto tú quieres y anhelas darme. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Te invito a que lo hagas y vas a ver que nunca te vas a arrepentir, sino que de lo único que te vas a arrepentir, como digo siempre, es de no haberlo hecho antes. Bueno, espero que este video te haya sido de bendición. Lamento, perdona que me haya extendido casi media hora. Es que quería explicar para que más o menos se pueda entender y que pueda quedar claro este asunto. Gracias por ver este video. Ya de paso quiero agradecerte, decirte que si este canal te ha sido de bendición y
bueno, si le podés dar un like a este video, compartirlo, suscribirte en caso de que no estés suscrito. Y bueno, por lo demás, mi querido hermano, que Dios te bendiga muchísimo de parte de tu hermano y tu amigo Enzo.